Pensemos por un momento en las finanzas personales como si fueran un algoritmo, un código que ejecutamos cada día. Para Ismael, a sus 35 años, ese algoritmo estaba sencillamente roto. Su vida era una carrera constante, siempre dictada por la urgencia del dinero. Hoy vamos a analizar juntos el sistema que lo cambió absolutamente todo. El dinero llegaba, el dinero se esfumaba. Esta era la realidad pura y dura de Ismael. Con 35 años se sentía completamente atrapado en la rueda del hámster, en un ciclo de simple supervivencia. Vivía de nómina en nómina. Y la sola idea de construir un patrimonio, bueno, eso parecía un lujo totalmente abstracto, algo que le pasaba a otra gente. Y aquí estaba la raíz de su estancamiento. En su mente, la riqueza no era algo que se construyera ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y estrategia. No, para él era o algo que se heredaba o un simple golpe de suerte. Esta mentalidad, que por cierto es muy común, era el verdadero muro que le impedía avanzar. Y es precisamente el punto de partida de su increíble transformación. Y entonces, un día cualquiera, en el lugar más inesperado, un taller mecánico, mientras esperaba, todo cambió. Ismael se encontró con un artículo, casi por casualidad. Hablaba de algo que llamaban la regla 70-30. Él, por supuesto, no lo sabía en ese momento, pero acababa de encontrar el código que iba a reescribir su destino financiero para siempre. Entonces, ¿en qué consiste esta regla 70-30? Suena muy simple, pero en el fondo es un cambio radical. Dice así: de cada euro que ingresas, antes de pagar facturas, antes de pagar nada a nadie, separas inmediatamente el 30% para tu futuro y te las apañas para vivir con el 70% que queda. La palabra clave, la que lo cambia todo, es inmediatamente. No es ahorrar lo que sobra, es proteger lo tuyo primero. Es un cambio total de arquitectura mental. Esta imagen lo resume a la perfección. La mayoría de la gente vive con la mentalidad de la columna de la izquierda. Ingresan, gastan, pagan y si por algún milagro queda algo a final de mes, pues lo ahorran. La regla 70-30 invierte ese flujo por completo. El ahorro y la inversión no son lo que queda al final, son la prioridad número 1. Se protege lo esencial primero y se aprende a vivir con el resto. Claro, y aquí es donde la mayoría de la gente tira la toalla. La regla sonaba genial en la teoría, pero para Ismael en su situación parecía ciencia ficción. ¿Vivir con el 70% de sus ingresos? ¿Cómo? Si ya estaba gastando el 110%, tirando de tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Este era el primer gran muro, el más alto, que tenía que derribar. Su solución fue drástica. Tan drástica como necesaria. Entendió que antes de poder construir nada, tenía que limpiar los escombros de su vida financiera. Bautizó esta primera fase como la campaña del desierto. Un periodo de austeridad máxima, con un único y claro objetivo: eliminar hasta el último céntimo de deuda de consumo. Partir de cero. Y ojo, esto no fue un paseo por el campo. Fueron 18 largos meses, un año y medio de sacrificios brutales, de buscar trabajos extra, de decir no a casi cualquier plan. Fue un periodo agotador, una verdadera prueba de fuego para su voluntad. Pero fue la base, los cimientos sobre los que, por fin, podría empezar a construir algo sólido. Una vez alcanzó la deuda cero, Ismael pudo por primera vez aplicar la regla. Y aquí es donde descubrió la verdadera genialidad del sistema, lo que él llamaba el triple filtro protector. Se dio cuenta de que no se trataba solo de apartar un 30%, sino de la estrategia, de la inteligencia con la que se dividía ese dinero. Y aquí está la clave de todo. Ese 30%, su porcentaje sagrado, como lo llamaba, no iba a una simple cuenta de ahorros y ya está. No, lo dividió en 3 pilares idénticos, 3 fondos con misiones muy específicas, pero igual de importantes para construir su libertad. Vamos a analizar estos 3 pilares. El primero, el mulo de la paz, un 10% destinado a su seguridad y tranquilidad inmediata. El segundo, la máquina del tiempo, un otro 10% para su yo del futuro, invertido a largo plazo. Y el tercero, el jardín de los talentos, el 10% final y para mí el más revolucionario, invertir en sí mismo para poder generar más ingresos. Esta tabla es básicamente el mapa de su libertad. El muro de la paz le daba tranquilidad hoy, un colchón para imprevistos. La máquina del tiempo construía su riqueza del mañana, invirtiendo de forma pasiva en fondos indexados de bajo coste. Y el jardín de los talentos, ese era el acelerador. Invertir en cursos, en habilidades, para ganar más y así poder alimentar más rápido los otros 2 pilares. Un círculo virtuoso. Muy bien, hasta aquí la teoría. Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿funcionó en la práctica? Vamos a ver ahora cómo esta nueva arquitectura financiera no solo cambió los números en la cuenta de Ismael, sino que transformó su vida de una forma radical. Este es el resumen de su viaje. Mes 1. Empieza la batalla contra la deuda, la campaña del desierto.
Mes 18. Alcanza ese hito increíble, la deuda cero. Ya pisa sobre suelo firme. Y 5 años después de haber empezado todo, llega al punto de independencia financiera, el momento en que los rendimientos de sus inversiones ya cubrían sus gastos básicos. Y esta es posiblemente la conclusión más importante de toda esta historia. Ismael no se hizo rico en el sentido que vemos en las películas. No se compró un yate ni una mansión. Se hizo algo mucho más valioso. Se hizo libre. Libre para elegir su trabajo, libre para decidir sobre su tiempo, libre para vivir sin ese miedo constante en el estómago. Alcanzó la verdadera autonomía. Porque la historia de Ismael no es solo la historia de Ismael. En el fondo, es un modelo. Es la demostración de que existe un algoritmo, un conjunto de reglas universales que, si se aplican con disciplina, pueden construir libertad financiera para cualquiera. La conclusión es muy simple, pero a la vez muy potente. La pobreza no es un estado del ser, es el resultado de ejecutar un algoritmo financiero defectuoso. La riqueza, por el contrario, es el resultado de ejecutar un algoritmo correcto. ¿Y la libertad? La libertad no es un deseo ni un sueño, es el output, es el resultado final del sistema que se decide construir. Y este es el mensaje final que lo resume todo. El éxito de Ismael no tuvo nada que ver con la magia ni con la suerte. No encontró un atajo secreto. Simplemente entendió una ley, un principio fundamental, y lo aplicó con una disciplina de hierro, día tras día. Su libertad no fue un accidente, fue una consecuencia inevitable. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. Porque, seamos conscientes de ello o no, cada persona está ejecutando un algoritmo con su dinero cada día que pasa. La verdadera pregunta es, ¿ese algoritmo que cada uno está construyendo, a dónde le está llevando? ¿Hacia la dependencia o hacia la autonomía y la libertad?